Bueno, gente, acabáis de ver algunas de las pruebas de campo con Lunakia y con Luvias. Los he probado tanto caña y carrete de manera conjunta y por separado para probar su rendimiento y qué capacidades pueden ofrecer. Y la verdad es que me han gustado bastante. Ahora quería extender un poquito más el vídeo y hablar, hacer una review, ¿no? Si se puede decir así, de la caña, del carrete, de comentar aspectos de por qué decidí comprar este equipo y tocar algún detallito así un poquito más técnico. Así que nada, vamos con ello. Voy a empezar hablando de la caña. La caña es una chulada, la verdad. Es una cucada súper dulce, delicada. Es una caña bastante precisa en lo que hace. Es una caña muy técnica. Y todo esto sin perder pues ese toque extra fast de las cañas hard solid, ¿no? Que son tan típicas en Ajin, como molan, que yo considero que es un punto necesario para pescar esta modalidad. Si bien es verdad, hay cañas que quiero probar que son radicalmente opuestas a este tipo de cañas. Edgar Pereira sabe bien de lo que estoy hablando. Un saludo desde aquí. Cañas que son muy regular y tubulares, o sea, literalmente están en las antípodas a estas cañas y que nada, que espero algún día ampliar horizontes y comprarme alguna caña para poder probarla. Esta Lunakia en concreto es una caña diseñada para short range y básicamente, ¿qué significa eso? Bueno, pues short range, rango corto, significa perder ciertos aspectos de otro tipo de cañas que comentaré después para ganar básicamente maniobrabilidad, manejabilidad, precisión, incluso diversión, ¿no? Porque es en lo que se bastan esas cañas. Son cañas focalizadas en pescar en zonas portuarias tranquilas, zonas de poco calado, algo que es habitual en mi zona y a lo que suelo estar acostumbrado bastante, y usar señuelos que normalmente están en el rango de menos de 1 gramo, cosa que otras cañas que son más polivalentes pues hacen peor. Las características que tienen este tipo de cañas de short range, más manejabilidad, operabilidad, sensibilidad y ligereza con respecto a otros modelos, fueron clave a la hora de decidir comprar un equipo de estas características. Y es que el pasado invierno y esta primavera de 2025 hubo situaciones donde la ligereza, sutileza y control del señuelo tenían un papel muy importante, fueron decisivos a la hora de poder encontrar peces, y muchas veces los peces que encontrabas eran de tamaños bastante reducidos, por lo que la experiencia de pesca que estaba teniendo con las cañas que manejaba en ese momento no era la óptima, no estaba cómodo ni manejando el señuelo ni disfrutando de los peces, por lo que me decidí comprar este tipo de caña. Por otro lado, quería salir también del mundo ese que es de las cañas todoterreno, ¿no? De un estándar que yo tengo metido en la cabeza, que creo que es un poco acertado. Me refiero a cañas de 1,80 m, 1,90 m, casting weight que ronda más o menos los 3 gramos, cañas que cubren un 90 y mucho % de las situaciones que te puedes encontrar cuando vas a pescar Ajin en unas condiciones más o menos óptimas, y que ofrecen un buen lance con rangos de peso de 1 a 2 gramos, manejan perfectamente rangos de 1 gramo, 1 gramo 2, 1,5, 1,8, incluso 2 gramos también, pero que a partir de ahí para arriba pues ya fuerzan un poco, y que de 1 gramo para abajo pues no son precisamente la mejor opción. Sí es verdad que puedes lanzar esos pesos, pero no tienen ni la mejor sensibilidad ni el mejor control del señuelo. Me refiero a cañas como esta, que ya muchos conocéis, que es un cañón, por cierto, la Agido 5G. Concretamente hablo de mi modelo, el 622L, que creo que a nivel de polivalencia es top. Y es un cañón que seguiría usando, pero como digo, quería salir un poquito de esta polivalencia, ¿vale? Que toca un poco todo. Quien mucho abarca, poco aprieta. Le pasa un poquito también a mi Graphite Leader Tiro, que quien me conoce sabe que posiblemente sea mi caña favorita, ¿vale? Porque puedes hacer de todo con ellas, pero claro, digo, quien mucho abarca, poco aprieta. Y si te quieres tecnificar, pues tienes que tirar para un extremo o para otro. Hablando de la Jido, hay que ver lo que hace Majorcraft este año 2026 con la 7G, porque van a sacar un modelo aún superior a este. Y nada, yo he visto alguna review por ahí en Japón y las pintan bastante bien. Me gustaría probar alguna o comprar alguna, a ver si
compensa el salto de 5G a 7G. Veremos a ver. Independientemente de la marca, este tipo de cañas para short range tienen unas características muy especializadas en manejar señuelos pequeños y tener comodidad máxima y de disfrutar peces pequeños. Eso tiene unos pros, ¿vale? Como ya he dicho, pero también tiene unos contras, aunque más que contras diría que son características limitantes porque lo que a lo mejor para esta caña es una limitación, a otra le haría falta, ¿vale? O sea, para que me entendáis un poco. Esta caña mide, por ejemplo, 1,60 m, ¿vale? Las hay más cortas, o sea, no es una caña para lanzar lejos, por lo tanto, la longitud de la caña en ese sentido es una característica limitante. ¿Qué pasa? También ganamos con tener una caña corta. La caña va a ser más manejable y por ende también más sensible, porque hay menos distancia que recorren las vibraciones de la punta hasta donde agarramos nosotros la caña. Entonces no es un contra, pero sí es característica limitante en ciertas situaciones, ¿no? Hablando también del tema de la longitud, la distancia que hay del portacarretes al talón es bastante corta. ¿Qué quiere decir esto? Pues básicamente que el lance a una mano es, no voy a decir obligatorio, ¿vale? Porque puedes lanzar con las dos manos, pero te quedas así un poco... y no es relativamente cómodo. Y lanzar a una mano requiere práctica, la verdad. Sobre todo con pesos de 0,6, 0,8 gramos. O sea, a partir de 1 gramo para arriba ya, pues bueno, ya empiezas a notar algo. Si tenéis otra caña un poquito más potente, lanzar 2 gramos o así a una mano, aún bueno, pero pesos tan pequeños como que, no sé, a mí personalmente me cuesta, la verdad. Y otra cosa a tener en cuenta con la longitud, tanto de portacarretes a talón como el total de la caña, es el tema del equilibrio, y es que si no tienes un carrete, véase, del que vamos a hablar en el vídeo, el Lubias, que pesa 135 gramos, y tienes un carrete que pesa pues bastante más, equilibrar un equipo de estas características pues va a ser bastante complicado. De hecho, lo he probado con otros carretes que tenía por casa, por ejemplo el Gekabijin, ¿vale? Que lo tengo por aquí. Y las sensaciones pues no son para nada buenas. A mí personalmente no me gustaron nada porque se te queda muchísimo peso atrás al tener el talón tan cortito y las sensaciones de operabilidad y manejabilidad de la caña pues no son para nada cómodas ni óptimas en mi opinión. Otro punto a tener en cuenta como factor limitante, ¿vale? Es el tema del casting weight de la caña. Aparte del casting weight, también su capacidad para manejar señuelos, ¿vale? Y su potencia. Su casting weight, en concreto esta Lunakia, son máximo 1,5 gramos, ¿vale? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quiere decir que no pueda lanzar más de 1,5 gramos? No, la caña se va a cargar por debajo del límite que debería cargarse y siempre que tengas un poco de cuidado vas a poder lanzar. Pero esta señorita de aquí, ¿vale? Que no sé hasta qué punto diría yo que esto es hard solid, ¿vale? O sea, es como... no es ni soft solid ni hard solid, es como... no sé, es raro, es... no sé, pero bien, flexa mucho, ¿vale? O sea, es una puntera que flexa al mínimo toque, ¿vale? Está flexando, lo cual ayuda precisamente a lo que está diseñada, que es mover señuelos muy pequeños. ¿Qué pasa? Cuando tú montas aquí, por ejemplo, más de 1,5 gramos, que es para lo que está diseñada la caña va a trabajar bastante forzada y es algo que noté en acción de pesca. O sea, ¿tú vas a poder lanzar 1,5 gramos o 2 gramos? Sí, seguramente sí. Con cuidado los lanzas, pero no los vas a trabajar de manera óptima. En ese sentido, este tipo de cañas, esta en concreto, sufre bastante. Supongo que dejaré por ahí, o habréis visto ya al principio del vídeo, en la intro, el tema de la comparación de la punta de esta caña con la Jido, y es que es bastante más fina, 0,6 milímetros, marca la web de Tenryu. No sé, no tengo un calibre, me fío, pero la verdad que las sensaciones de la punta se notan muchísimo más soft. Otro punto a tener en cuenta como factor limitante es la potencia de la caña, y para que veáis le voy a meter, la voy a levantar así un biberón lleno de agua que pesa unos 250 gramos para que veáis cómo flexa la caña. Es una caña divertida, desde que pesqué el primer jurel con ella me dejó claro que iba a disfrutar muchísimo del tema del edging, pero claro, esto tiene sus inconvenientes y es que si te pica un pez un poquito más potente, la caña...
va a sufrir un poquito y es algo a tener en cuenta. También, por ejemplo, cuando levantas los peces, estás obligado, como el pez sea un poquito grande, a tener una sacadera, ¿vale? Porque entre que la caña es bastante corta y de potencia ultralight, eso va a doblar muchísimo y no vas a tener rango de maniobrar el pez. O sea que tener accesorios para ayudar a la caña, en este caso una sacadera, es bastante importante, diría que obligatorio. Estos factores limitantes de la caña salen a relucir en contra de la caña, sobre todo en situaciones de deep spot, ¿vale? Spots profundos, situaciones, por ejemplo, de viento lateral, de fuertes corrientes, donde básicamente necesitas a lo mejor un poquito más de lance para esquivar ciertos obstáculos o llegar a ciertas zonas, o necesitas más gramaje en la jig head que estás usando simplemente porque quieres llegar a una capa de agua determinada o el viento o la corriente no te lo permite, esta caña se queda bastante vendida. Y también otro punto a tener en cuenta es que no es una caña para tener solo esta caña, ¿vale? Por muy disfrutona que sea, es una caña que depende mucho de las condiciones de ese día de pesca. Si eres un tío que va así un poquito más a la Bartola y quieres una caña más polivalente, creo que es de cajón esto que voy a decir, que esta caña no es para ti, ¿vale? Y si no te gusta llevar varios equipos en tu jornada de pesca, pues mejor que te compres algo más potente y más polivalente como la Yido. Dicho todo esto de la caña, ahora quiero hablar de esta preciosidad que tengo aquí, que es el Lubias ST-SF 2000 SSH. Un carretico que me ha gustado mucho y que me lo compré más por capricho que por necesidad, al contrario que la caña, la verdad. Bueno, por necesidad ninguna, porque podría haber tirado perfectamente con el carrete que tenía y la caña que tenía. Bueno, me entendéis, ¿no? Básicamente, escuché hablar muy bien de este modelo, tanto dentro de Japón como fuera de Japón, lo cual me sorprendió y decidí un poco probar por mí mismo el rendimiento de este carrete a ver qué tal iba, porque lo ponían muy bien. Ojo, calidad, precio, en comparación con sus padres, el Airity y el Exist, que tenía muy buenas prestaciones por el precio que tiene un precio de unos 190 euros en Japón. Escogí el modelo 2000 SSH básicamente porque el modelo 1000 en ratio rápido, que era lo que quería, no estaba disponible. ¿Y por qué quería un ratio rápido? Pues quería un ratio rápido porque este verano estuve redescubriendo la corto. ¿Qué quiero decir con esto? Que quería hacer un poquito pescas más agresivas con jig heads de 2 gramos para arriba, pescar un poquito más a darting con ese rango de pesos, usar micro jigs. También hubo momentos de viento o de fuertes corrientes en donde quería recoger rápido y buscar jureles grandes en la corriente, ¿vale? Y el Vanquish en ese sentido no es el mejor carrete, ¿vale? Es un carrete que es bastante lento, con lo cual ya os adelanto que no creo que use el Lubias con la Lunakia, sino que lo use con la Corto y con otra caña, que es una preciosidad que tengo aquí, que espero que veáis pronto en el canal. Aquí os la presento. Apia Grandach Legacy Stay Gold Hard Solid, ¿vale? Una cañita de Agin hasta 10 gramos, que la marca considera que es un híbrido entre una caña de Mevarin y una caña de Agin. Pero bueno, yo creo que es una caña de Agin más potente. Y ya. Y nada, un cañón que está cotizado y que espero pronto que lo veáis en el canal. Ya la he estrenado y estoy muy contento con ella, la verdad. El Vanquish lo usaré más para la Lunakia, como digo, porque creo que hace mejor dupla con la caña si quiero buscar un setup, ¿vale? Un conjunto destinado a short range. Básicamente por su ratio, que es bastante lento, y por su inercia, que es algo de lo que hablaremos después. Para entrar en materia con el Lubias, diré que estéticamente posiblemente sea el carrete que más me gusta de todos. Creo que Daiwa hace muy buen trabajo a nivel estético en comparación con otras marcas. Me flipa, la verdad es que estéticamente es la hostia. ¿Qué es lo que más puede llamar la atención de este modelo a la gente? Pues que sea ST-SF. ¿Y qué es ST-SF? Sensitive Tune,
Super Finesse. Esas son la traducción de las siglas, ¿vale? Y que son tecnologías, bueno, no diría que son tecnologías, sino son características que Daiwa implementa en los carretes desde hace un tiempo. Ya las tiene el Exist, hay el Exist SF, hay el Airity también SF, STSF. Existen modelos dentro de la familia del Luvias que son el LT, el SF, el ST-LT y el ST-SF. Cada uno de estos está destinado a un tipo de pesca y el ST es más bien como un complemento de los otros dos, del LT y del SF. Para comentar un poquito así a grosso modo las características de cada uno de los modelos, decir que los LT son carretes que buscan versatilidad, ¿vale? Son más grandes, más robustos, más resistentes también, destinados a pescas un poquito más agresivas, digamos, o más potentes, a peces más grandes también. Entonces, bueno, están ahí, son el carrete tradicional, ¿no? Light and tough. Por otro lado, tenemos a los modelos SF en contraposición un poquito de los LT, que se centran en pescas más light, en peces más pequeños, son carretes que ganan manejabilidad, sensibilidad, ligereza, tienen inercias más bajas. Para todo esto hay que tocar el punto clave del peso, y es que Daiwa se centra en reducir el peso lo máximo que puede y lo consigue gracias a montar piezas especiales para estos modelos, como por ejemplo bobinas que son más reducidas, que no solo ayudan a aligerar el carrete, sino que gestionan también mejor el uso de líneas finas. Montan cuerpos que son un 15% más compactos que los hermanos LT. O Daiwa también llega a cambiar y suprimir piezas de determinados componentes, como por ejemplo el Air Dry Shaft, eje que montan los hermanos mayores LT, y es un eje que está centrado en una rotación suave y fluida del carrete sin llegar a perder potencia de giro cuando estamos, por ejemplo, traccionando un pez grande o estamos usando señuelos pesados. Esto se consigue mediante unos rodamientos que eliminan la fricción que produce el eje cuando roza con el piñón y no permite que haya contacto directo, pero parte de estos rodamientos en los modelos SF se eliminan, ya que no vamos a usar el carrete en pescas tan pesadas, ¿no?, por decirlo de alguna manera, y Daiwa considera que parte de estos rodamientos no son necesarios. En este caso elimina el de la parte posterior del piñón, ganamos en reducción de peso, pero no renunciamos a una rotación suave y fluida, ya que seguimos manteniendo el rodamiento principal. Por último, los modelos ST, ¿vale?, son como una subversión de los LT y de los SF. Básicamente lo que hacen es mejorar aún más la versión, si lo quieres. Si quieres un carrete más fluido, con menos rozamiento, menos sensación de pesadez, lo que hacen es que los rodamientos que llevan los carretes normales los sustituyen por rodamientos que están engrasados por aceite en vez de grasa. Otro punto que hacen es quitar el Max Seal. Básicamente ganas fluidez en el carrete y una pequeña reducción de peso que debe ser ínfima, pero que todo suma, a costa de perder durabilidad en el carrete. Este modelo en concreto aúna las características positivas de los modelos ST y SF en uno solo. Por lo tanto, nos queda un carrete destinado a pescas fines que está bastante top. Concretamente para Aging, pues es una pasada. ¿Qué pasa? Hay que tener en cuenta varios factores. El primero es que no tiene Max Seal, y al no tener Max Seal, pues bueno, lo podemos solventar básicamente haciéndole un mantenimiento básico al carrete, que pues no estamos pescando en una rompiente, lubinas, ni somos unos frikis del surf game en donde el carrete va a estar súper expuesto al agua salada. Vamos a estar pescando en puertos Aging, o sea, con enjuagar un poquito el guía hilos, una gota de aceite aquí y allá, más que suficiente, vamos. No es un problema lo del Max Seal. Lo de que se nota más, que yo haya notado en acción de pesca, es lo de que sea un carrete light, la verdad. Se nota que es un carrete pues que es menos robusto, menos potente, pero esto no supone un problema para la mayoría de usuarios que respeten para lo que está diseñado el carrete. Básicamente es un carrete para pesca ultraligera, para pescar peces pequeños y pescar con líneas finas. Daiwa de hecho hace una recomendación, no vaya a ser que jodas el carrete, de que no ajustes el freno a más de 800 gramos por si acaso deformas el carrete o rompe alguna parte del carrete. Me hizo bastante gracia esto.
El freno de este carrete, la verdad es que es bastante progresivo y suave, y esto tiene en parte que ver con el tipo de bobina que montan los modelos SF en comparación a sus hermanos mayores, los LT. Esto también reduce la vibración de la punta de la caña. Hay un vídeo en la página de Daiwa bastante interesante, si queréis ir, echarle un vistazo. Aparte tenéis más datos y porcentajes técnicos acerca de estos modelos SF, y que reduzca la vibración de la caña y que la línea sea más progresiva favorece básicamente en Agile a que las líneas de poliéster no se rompan tan fácil como a lo mejor en otros carretes, y lo de las vibraciones de la caña a que la G-Head pues no se desclave tan fácil de un Jurel, ¿vale? Si no viene muy bien clavado. O sea, son características, bueno, pues que a lo mejor en ciertos aspectos te pueden hacer la diferencia, pero tampoco es algo súper clave, pero está bien que lo tenga. Ahora quiero hablar de dos temas que están ligados, ¿vale? El uno con el otro, y creo que son posiblemente los puntos a lo mejor más importantes en cuanto a la compra de un carrete ultralight. Uno de ellos es la inercia y el otro es el peso, del que voy a hablar ahora. Concretamente, este carrete pesa 135 gramos, lo cual está muy bien. ¡Hola! ¿Por dónde iba antes de que me interrumpiera la pantera de la casa? Estábamos hablando del peso del Luvias. Tiene un peso bastante bueno, que sumado a las características que tiene el carrete en general, lo hacen un carrete top para pescas fines, para Agile en concreto, ¿vale? Está muy bien. Entrando más en la materia de por qué se consigue esta reducción de peso en el carrete, tiene que ver con esta parte de aquí, con el cuerpo del carrete, porque Daiwa hace un poquito de... son un poquito pillos, ¿no? Usan la pillería y la nomenclatura del carrete. Que sea SF quiere decir que es un cuerpo más pequeño, más compacto. Y ahora me vais a permitir la licencia para que lo entendáis un poquito mejor, ¿vale? Si lo quiero comparar con el Shimano Vanquish, que no es la mejor comparación. La mejor comparación sería un Airity, ¿vale? Por características y por rango de precio, pero bueno, ya explicaré después por qué no tengo un Airity. Resulta que esto es un 1000 real, pesa 140 gramos. Y esto es un 2000 de bobina, pero no tiene cuerpo de 2000, ¿vale? Ni tampoco tiene cuerpo de 1000. Dejaré ahora unas imágenes para que comparéis el Luvias con el Vanquish y con el Gabillín para que veáis un poco la diferencia que hay en los cuerpos del carrete. Este cuerpo súper compacto es más pequeño que un 1000. Diría que un 500 o un tamaño 800, que hay carretes con ese tamaño. Por lo tanto, así, claro, que se consigue una reducción de peso, ¿vale? Entonces, sobre el papel dirías, wow, es que un carrete de este rango de precio del Luvias es mejor en peso que un carrete high-end de Shimano, el Vanquish, que cuesta muchísimo más. Pero claro, no compiten de manera legal, ¿vale? Por decirlo de alguna manera, el uno con el otro, ya que el Vanquish sí usa un tamaño 1000 real, mientras que el Luvias no. El Airity le pasa lo mismo. Es un tema de marketing y que hace Daiwa que a mí me gusta personalmente porque es un concepto atractivo. Tienes un cuerpo súper compacto que te hace el carrete súper maniobrable y súper ligero, lo cual está muy bien. Es lo que necesitas en ese tipo de pesca, ¿vale? Y tienes una bobina 2000 que es muy polivalente. Se me vienen a la mente, por ejemplo, el Shimano Bamford 500, hay algún otro modelo, el Soare creo que también, que tienen esas bobinas súper chatas, pequeñitas, que son malas a nivel de diseño desde mi punto de vista, sobre todo si usas líneas de poliéster. La línea de poliéster tiene un problema y es que coge memoria, ¿vale? Entonces tú si la línea de poliéster la pones en ese tipo de bobina tan compacta, tan comprimida, te va a crear unos bucles, que eso se traduce después en menos lance, porque cuantos más bucles tengas aquí, más rozamiento vas a tener en las anillas, ¿vale? Cuando lanzas. Y a más bucles, también más riesgo de peluca. O sea que esos carretes a nivel de diseño, ¿no? Aquí Daiwa, por ejemplo, se la saca, ¿vale? Está muy bien conseguido el diseño de estos carretes, y a ver si Shimano hiciera también algo en un futuro de ese estilo. Pues para ir concluyendo, quiero hilar con el tema del peso, que es algo muy importante a la hora de ganar sensibilidad, manejabilidad en los carretes de ultralight, y quiero hilar con un punto que es la inercia en los carretes. ¿Y qué es la inercia? Pues básicamente la inercia es la resistencia que ejerce el carrete cuando yo quiero empezar el giro y muevo la maneta
cuando sigo recogiendo la línea y el rotor sigue girando y cuando quiero parar el rotor, ¿vale? ¿En qué afecta tener una inercia más baja o más alta? Pues básicamente, a mayor inercia, más te cuesta mover el carrete, peores sensaciones vas a tener y menor control del señuelo. En pescas light lo que quieres es usar señuelos muy pequeños y controlarlo al milímetro, por lo tanto buscas baja inercia para tener ese control. Las bajas inercias favorecen eso, el control del señuelo, pararlo donde quieres, cuando quieres, moverlo a tu antojo, que la sensación del carrete sea fluido, ¿vale? Porque el rotor gira muchísimo más fácil, la bobina también, el carrete se siente más suave. Influyen muchísimas cosas. Tener una baja inercia influye en cómo tú sientes el carrete, en cómo tú sientes el señuelo, hasta, si me apuras, en cómo sientes el entorno en el que estás pescando. Es algo súper importante a tener en cuenta cuando escoges un carrete de este tipo para este tipo de pesca. Esto de la inercia se consigue de muchas maneras, no es un tema fácil de tratar, es un tema bastante complejo porque influyen muchas variables. Entre ellas la principal, y por eso decía que está ligado con el tema del peso, es que el peso del rotor es la variable que más influye, ¿vale? Cómo está construido el rotor y dónde está distribuido el peso de este. Cuanto más en el centro, menos inercia, ¿vale? El diseño del pickup, si tienes piezas del pickup o que van por esta zona de aquí exterior del carrete, ya va a influir en que tengas más o menos inercia cuando tú giras. El material de la bobina, cómo está construido, cómo está construido en sí el carrete, de qué material es el carrete. Normalmente los rotores suelen ser de materiales ultraligeros, como por ejemplo en Daiwa el Saiyon o en Shimano el CI4 Plus. También influye cómo de apretados están los engranajes del carrete, los rodamientos, cuántos hay, dónde están, de qué calidad son, con qué están lubricados. Decíamos antes que los modelos ST sustituyen los rodamientos de grasa por rodamientos de aceite, precisamente por eso, para que el carrete vaya más fluido. Es una sensación indirecta que se percibe de la inercia, ¿vale? El carrete va mejor. Y eso, es un tema muy importante a tener en cuenta, que todos deberíamos de aprender un poquito, ¿vale? Y que bueno, que queda ahí. Y sobre todo, la variable más importante, el peso. Todos estos carretes centrados en pescas finés, ya sean los Exist, Airity, Lubias, en sus variantes SF, o los carretes de la serie Magnum Line de Shimano, van todos en esa dirección, porque básicamente a menos peso, menos inercia también, con lo cual ganamos en todo esto que acabo de comentar ahora. Aquí en este punto creo que el rey que está encima de la pirámide es el Shimano Vanquish. Tiene una inercia increíble, no creo que sea por un tema de más pelas, ¿vale? Porque los Shimano tienen una suavidad particular en relación a los Daiwa. Sí que hay Daiwas que van muy finos, este es el caso, ¿vale? Pero bueno, creo que a día de hoy este es el putísimo rey en ese sentido, es el rey del light game. También es un carrete pues que hay que pagarlo, ¿vale? Vale lo suyo. Pero bueno, por eso estábamos hablando de calidad-precio al principio del vídeo, ¿vale? Y calidad-precio, creo que este carrete está muy bien. Es algo que merece bastante la pena. Si tuviera la pasta, ¿cuál me compraría? Hombre, yo si tengo la pasta me compro el Shimano Vanquish, porque creo que a nivel inercia está por encima de todos. Después, una vez en acción de pesca, no te paras a pensar que estás usando un Vanquish o un Lubias, ya os lo digo, a mí me pasó eso, que me sorprendió bastante. No te paras, a ver, si los tengo aquí los dos, se nota que el Vanquish es mejor, o sea, ya está, no hay discusión. Vale, pero una vez en acción de pesca, ojito con el Lubias, y a nivel de sensación, de sensibilidad, de notar las picadas y todo eso a través de la maneta, muy bien, la verdad, top. Pero bueno, Shimano a nivel de suavidad es otro rollo, y es por un tema de cómo Shimano construye los carretes y aplica las tecnologías a sus carretes. Esa es mi opinión, ¿vale? Después ya cada uno pues que piense lo que quiera. El tema de por qué no me compré el Airity para compararlo con el Shimano, pues básicamente yo puse este carrete, ¿vale? En comparación a el Lubias, en comparación al Airity sobre el papel, tiene 5 gramos más que el Airity, costando 100 y algo euros menos en Japón. Y tiene cuerpo de Saiyon en vez de... no me sale ahora, en vez de magnesio, ¿vale? Que es lo que monta el Airity. Y sinceramente, ya tengo un carrete de magnesio, con cuerpo de magnesio, que es el Vanquish. No creo que esas diferencias valgan la pena pagarlas cuando tienes las especificaciones que tienes en este carrete.
Puestos a invertir la pasta, me compraría el Vanquish, y lo digo un poco sin haber probado el Airity STSF. Sí he probado otros Airities con cuerpo de magnesio, y te diría que el Airity se queda entre estos dos, más pegado al Vanquish, eso es obvio, ¿vale? Pero no llega al nivel de suavidad que tiene el Vanquish, entonces creo que si tienes la pasta y te la quieres gastar, creo que Vanquish es mejor. Pero calidad-precio, top. Luvias STSF de 2025. Espero que os haya gustado el vídeo y nada, sin más me despido, un saludo y buena pesca, gente. Chao.